Hola, muy buenos días. Hoy iniciamos el podcast número 6 dedicado a las oportunidades de Zoho CRM. Bien, como ya os dije en el podcast anterior, en el que hablamos de las cuentas y contactos, hoy nos vamos a centrar en el módulo de oportunidades. Ya os he comentado en varios podcasts, los que me vais siguiendo, que para mí el módulo de oportunidades es una de las grandes, ¿cómo decirlo? Herramientas para conseguir cerrar muchas más ventas. Por ello, hoy en el capítulo de hoy vamos a centrarnos, voy a hacer una introducción que creo que os va a aclarar de manera, aunque sea por lo menos general, ese es el objetivo de este podcast, que entendáis qué son las oportunidades y de qué manera os pueden ayudar. Mi experiencia como consultor me ha hecho ver que aquellas empresas que han iniciado el uso de Zoho CRM, cuando lo han hecho de manera autosuficiente o autodidacta, me he dado cuenta que el módulo de oportunidades siempre ha quedado un poco ahí como en desuso, ¿eh? No siempre, pero sí que es cierto que es uno de los módulos que para las grandes oportunidades que nos da no se utiliza con quizá la frecuencia que se debiera. Entonces, dicho esto, me gustaría definir qué es una oportunidad para Zoho CRM. Bien, una oportunidad no solamente para Zoho CRM, sino para el mundo CRM y la filosofía CRM, es un ente, es una forma de gestionar esas posibles ventas que nos van surgiendo en nuestra actividad comercial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la oportunidad dentro de Zoho CRM sería un módulo en el cual podemos dar de alta y gestionar estas oportunidades, es decir, estas oportunidades de ventas concretamente. Estas oportunidades, además, tengo que decir, aunque luego seguramente vamos a repetir esta parte, pero sí que pasan por diferentes fases, ¿vale? Y para mí, esta forma de hacer etapas o fases dentro de una oportunidad es la que realmente le da un valor muy importante o un valioso, hace valiosa esta herramienta, porque nos va a permitir en todo momento controlar la evolución de una oportunidad o de un grupo de oportunidades, ¿vale? De tal manera que podemos ver si está en una fase inicial, una fase media, avanzada. Estas fases, lógicamente, serán aquellas que, gracias a la ayuda de un consultor o simplemente sentando y pensando un poco por vosotros mismos, tendréis que definir cuáles son. Yo os voy a poner algún ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en materia. Por ejemplo, una oportunidad, hemos dicho que es eso, una oportunidad de venta, ¿no? Valga la redundancia. Si nos fijamos, estas oportunidades de venta van a surgir o se nos van a presentar en nuestra empresa básicamente por dos vías de entrada. Una se va a realizar cuando proviene de un posible cliente, ¿de acuerdo? Si recordamos, en el capítulo en el podcast número 4, en el que hablábamos de cuentas y contactos, decíamos que había un momento en el que el posible cliente se convertía de posible cliente a cuenta y contacto. Y yo ya os hice una introducción diciendo, en ese momento de la conversión, cuando dais al botón de convertir posible cliente, fijaros que por defecto y de manera nativa de un posible cliente, lo que hace es generar una cuenta y un contacto, ¿verdad? Bien, pues además, como opción, os permite indicar si queréis que también cree una oportunidad. Lo normal es hacer este proceso, es decir, lo normal en una conversión de un posible cliente es que cree una cuenta, un contacto y, por supuesto, una oportunidad. Puede ser que no, porque en ese momento lo estéis convirtiendo por algún otro motivo que ahora no viene al caso, pero lo normal es que el posible cliente, como decía, y por repasar, hay un momento en el que ese posible cliente, tras un seguimiento comercial, te dice, oye, sí, preséntame una propuesta, enséñame algo más de tu servicio o de tu producto,
¿de acuerdo? Ese momento es lo que yo digo que abre realmente, el posible cliente te abre sus puertas para que le deleites con tus servicios o tus productos, ¿vale? Por ello, como digo, es interesante en ese momento crear una oportunidad y esa oportunidad nos va a solicitar unos datos, un nombre, una fecha de cierre y algún pequeño dato más, porque automáticamente se va a asociar a esa nueva cuenta y a ese nuevo contacto, ¿de acuerdo? Sí que quiero decir que la oportunidad, y esto es importante, una oportunidad solo por la filosofía que tiene el CRM y de manera nativa, como digo, solo se puede asociar a una cuenta y a un contacto, no a un posible cliente. Se podría hacer, pero de manera artificial, pero la experiencia a mí me ha dado que no es interesante hacerlo de esta manera. Es mejor no alterar la propia filosofía del CRM porque, como dije en el podcast, cuando hablamos en el podcast de cuentas y contactos, tendremos que crear cuentas que sean posibles clientes y cuentas o no clientes y cuentas que sean clientes, ¿vale? Si tenéis alguna duda sobre esto, por favor, escuchad el podcast número 4, ¿vale? Para documentaros. Bien, nos centramos. Hemos dicho que estábamos hablando de esa conversión, ¿de acuerdo? Entonces, en esa conversión, la oportunidad queda asociada a la cuenta y al contacto con el que hemos hecho esa prospección comercial o ese seguimiento comercial, ¿de acuerdo? Bien, esto era el momento de conversión. Si vamos un poquito hacia atrás, ¿vale? Para retomar un poco el hilo de la conversación que estaba realizando, estábamos hablando también de las fases. Nos hemos ido a la conversión, pero no perdemos la referencia que estábamos hablando de las fases. Es decir, os he dicho que habría que definir muy bien por qué fases pasa una oportunidad, ¿vale? ¿Qué son las fases de una oportunidad? Os voy a poner un ejemplo muy claro. Voy a suponer que una fase puede ser nueva, ¿vale? Otra fase puede ser preparando presupuesto, otra fase es presupuesto entregado y otra fase puede ser ganada o perdida. Fijaros que he hecho una simplificación, he hecho unas fases muy básicas, ¿vale? Nueva, ¿qué funcionalidades podemos poner? Pues yo en la fase nueva indico que simplemente la he creado, no he hecho nada con ella. A mí me gusta siempre crear esta fase que es como una parte, como si fuera borrador, también lo puedes llamar borrador, es decir, en el momento en que a mí un comercio, yo si realizo la labor comercial, un cliente me produce, me dice eso que habíamos dicho de preséntame una propuesta de tu servicio o producto, en ese momento yo creo una oportunidad de manera automática. ¿Por qué? Porque además la oportunidad me va a ayudar a no olvidarme, ¿vale?, que tengo una oportunidad de venta. Parece una tontería, sí, al principio a lo mejor si tenéis pocos clientes puede ser una tontería, ¿no? Porque os vais a acordar por la cuenta que nos trae a todos, ¿no? Sobre todo cuando estamos empezando. Pero cuando el volumen de clientes va creciendo, ¿vale? Es fácil, y yo supongo que a algunos habrá pasado, a mí por lo menos me ha pasado antes de usar Zoho CRM, me ha pasado que un cliente me pide un servicio y mira, pues llámale mala gestión, pero pues se me ha olvidado. Y eso es, hay derivan dos situaciones. Una, que no vendes ese servicio, o por lo menos pierdes la oportunidad de venderlo, y la otra es que quedas mal con el cliente. ¿Por qué? Porque te olvidas de él, en el fondo te estás olvidando de él. Entonces luego recuperar esa venta es más complicado, ¿vale? Por lo tanto, el crear esa oportunidad en el momento inicial, incluso sin haber hecho ni presupuesto, que ahora entraremos en eso. Es decir, la oportunidad es un registro en el cual el CRM yo le digo, oye, un cliente me ha pedido tal cosa. Y ya luego, sea yo o alguno de mis compañeros, ya decidiré cómo le enfoco esa venta. ¿Me explico? Entonces, esa fase nueva para mí me indicaría que eso, pues básicamente que todavía no he pensado nada sobre ella, pero es como una tarea pendiente de hacer, ¿vale? Es a nivel más grande, es como, pero os podría decir que para mí son oportunidades de venta que todavía no he trabajado, ¿vale? Pero no sé, de esa manera el CRM me va a estar avisando, recordando que tengo esas posibilidades de venta por atender. La siguiente fase sería, si mi siguiente fase es realizar un presupuesto, pues mira, estoy realizando el presupuesto, ya he empezado a trabajar con él, pues genero un presupuesto o me pongo a analizar los datos en función
del tipo de empresa que seáis. Si sois de servicios, pues a lo mejor tenéis que hacer un análisis o valoración inicial, eso os puede llevar un día o unas horas o varios días, no lo sé, ya depende de vosotros. Pero podéis poner la fase de presupuesto en preparación o preparando presupuesto, de tal manera que ya os indica que estáis trabajando en ello. ¿Vale? La siguiente fase sería presupuesto entregado, ¿eh? Estoy simplificándolo mucho, esto se puede estirar o incluso todavía contraer más, ya depende de vosotros lo que queráis controlar. Es entregado, pues en el momento en que yo ya he pasado la fase de análisis, y en el caso que fuera la venta de un producto será más rápido, lógicamente elijo el producto y le hago el presupuesto. Pero vamos, por seguir el hilo, es decir, yo ya he hecho el presupuesto y se lo envío al cliente. En este momento yo actualizo la fase a presupuesto enviado. ¿Por qué? Porque yo así una vista, el CRM me va a poder indicar qué oportunidades tengo en fase de desarrollo, o sea, sin haber hecho nada, o por desarrollar, mejor dicho, en fase de trabajo, estoy preparando el presupuesto, incluso que como digo yo, la pelota está en el tejado del cliente. Yo ya he hecho mi parte y ahora tengo que esperar a que el cliente me responda. De esa manera yo puedo, ya veremos más adelante, o a través de flujos de trabajo o simplemente con una revisión manual, periódica, puedo saber qué oportunidades tengo pendientes de que el cliente me conteste para yo, pues al cabo de un día, 2 días, 3 días, depende ya mi acción comercial como sea, poder llamarle, poder enviarle un correo, etcétera, etcétera. Que ya veremos cómo muchas de estas tareas se pueden incluso automatizar, ¿de acuerdo? Bien. Y la última fase sería o la ganamos o la perdemos, lógicamente. Si la ganamos, estupendo, y si la perdemos, pues nada, pues también queda reflejada. De esa manera podemos medir si nuestra acción comercial estamos teniendo un índice de conversión bueno, malo o regular, ¿de acuerdo? Y con eso ya veremos que esto puede afectar al módulo de pronósticos, que esto sí que si recordamos ya depende de qué versión tengáis, a partir de la profesional, si no recuerdo mal ahora, ¿vale? Porque son muchas características de cabeza a veces me falla, pero sí creo que es a partir de la estándar no están los pronósticos, ¿de acuerdo? Bueno, no os lo puedo decir, esto lo hablamos en otro de los podcasts en el que hablamos de los planes de precios, ¿de acuerdo? Os invito a que lo escuchéis si os surge alguna duda. El módulo de pronósticos es objetivos, ¿vale? Lo que nosotros aquí en España, que es de donde yo estoy retransmitiendo, se conoce como objetivos. Igual en Latinoamérica sí que el concepto de pronóstico se utiliza más, ¿vale? Pero es qué me he planificado yo vender en mi empresa y entonces lo que hace es que mide si las oportunidades ganadas están llegando, están acercándose o han sobrepasado los objetivos o pronósticos que yo me he planteado, ¿vale? Pero esto ya posiblemente lo veamos en otro podcast si os interesa. Por seguir con las oportunidades. Con esto ya hemos visto que lo interesante que puede llegar a ser este módulo, ¿vale? Si hacemos una recapitulación rápida, decíamos que las oportunidades nos permite dentro de nuestro CRM gestionar esas oportunidades de venta y analizarlas o evaluarlas y ver por qué fases pasan, ¿de acuerdo? Que esta para mí es la parte más importante de la oportunidad. Luego tiene un montón de opciones más y un montón de funcionalidades más, ¿vale? Pero para mí esta característica de las fases es una herramienta que bien utilizada nos puede ayudar muchísimo a ganar, a cerrar más ventas y a ser más eficiente en nuestra gestión comercial o gestión de ventas, ¿de acuerdo? Habíamos dicho, y aquí sí que me he perdido antes un poco, en que las oportunidades, lógicamente, en nuestra empresa van a entrar por dos lados. Hemos dicho posibles clientes, en la parte que he hablado antes de la conversión, pero también, lógicamente, pueden entrar por los clientes, que ya son clientes, es decir, pueden entrar desde las propias cuentas. Lógicamente, salvo que mi negocio sea muy enfocado en un único servicio, lo normal es que a un cliente se le venda más de un producto o más de un servicio. Bueno, puede ser que no, ¿vale? Pero bueno, lo normal, o por lo menos se debe intentar esa venta, ¿de acuerdo? Entonces, el módulo de oportunidades también nos puede ayudar para gestionar las ventas de los recurrentes de los posibles clientes, ¿de acuerdo? A ver, esto aquí se podría hablar muy mucho, ¿no? Porque habría que analizar muy bien, hay clientes que dicen, ya, pero es que yo cada vez que voy a hacer una venta tengo que hacer una oportunidad. Pues sí y no, también todo esto es un poco flexible. Por ejemplo,
Si yo vendo, no sé, cajas de cartón, pues cada vez que me compre cajas de cartón no voy a hacer una oportunidad. Bueno, podemos, pero pues a lo mejor no vale la pena. ¿Cuándo valdría la pena o cuándo yo creo que a lo mejor vale la pena? Pues cuando estamos intentando venderle un producto diferente. Ejemplo, si vendemos cajas de cartón y quiere comprar palés no sé, en vez de cajas de cartón, pues quiere comprar cajas de folios, por ejemplo, que también nos dedicamos al tema de la papelería, cartonería, y quiere comprar paquetes de folios, y me refiero a producto a industrial, porque si vendo cajas, pues posiblemente venda folios a nivel industrial, pues un palé de folios. Es un producto diferente, es una oportunidad de venta diferente, ¿eh? Ya no es una venta recurrente. Yo lo suelo enfocar en esa vía, pero esto está abierto a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Entonces, como le voy a vender un servicio nuevo o un producto nuevo, pues creo que vale un esfuerzo, vale la pena realizar la gestión de una oportunidad nueva. ¿Por qué? Porque lógicamente tendré que volver a convencer al cliente de que ese producto también es adecuado para él, es bueno, etcétera, etcétera. Y la oportunidad, como vamos a ver ahora en un momentito, nos permite también gestionar qué acciones comerciales realizamos para conseguir esa venta. Igual que en los módulos que hemos visto de posibles clientes y contactos, hay una parte que en todos los módulos de Zoho CRM, además de lo que es la ficha, por decirlo así, la ficha principal con los datos de cada módulo, oportunidades, cuentas, contactos, donde están los datos muy característicos de cada uno de estos módulos, siempre hay una parte, si la habéis visto, hay una parte común o más o menos común que son lo que se llaman secciones, donde cuelgan diferentes informaciones que están relacionadas o asociadas a ese módulo. Ejemplo, si recordáis, en el módulo de contactos y de posibles clientes hablábamos de los emails. Podemos ver, si estamos viendo la ficha del posible cliente o del contacto, los emails que hemos tenido con él, así como las tareas que se han realizado o están pendientes de realizar, o eventos, etcétera, etcétera. Bien, pues eso mismo se puede organizar dentro o se puede asociar en el módulo de oportunidades. Es decir, la oportunidad, además de contener toda la información, que pueda ser, lógicamente, el precio estimado bueno, el nombre de la oportunidad, que va a ser vender palés o folios, ¿de acuerdo? De folios o de cajas de folios. Vale, pues además de eso tendremos una cantidad a nivel de precio, que sería el precio estimado de lo que se estima la venta inicial. Una fecha de cierre, es decir, cuando me he planteado yo a nivel comercial que tengo que tener cerrada esta venta, o por lo menos tengo que tener una primera respuesta del cliente, pues tal fecha. O sea, una serie de datos que son de ellos, pero además para llevar o para cerrar esta venta, como decía, hay que hacer una serie de acciones. Tengo que llamarlo, tengo que enviarle un email, tengo que gestionar una serie de tareas como preparar el presupuesto, enviar el presupuesto, una serie de acciones que están relacionadas con la oportunidad. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer un pequeño inciso que es importante. Yo siempre recomiendo que cualquier acción relacionada con la oportunidad, ¿vale? Aunque esa oportunidad a su vez está asociada a una cuenta, y me explico. Cuando nosotros hacemos una oportunidad de vender un producto, ¿vale? Esos folios o esas cajas de cartón, lógicamente esa oportunidad está relacionada o asociada con una cuenta. Hay clientes que tienden a las acciones, por ejemplo, tengo que preparar el presupuesto, ¿de acuerdo? En lugar de esa tarea, asociarla a la oportunidad, la asocian a la cuenta a la cual está asociada la oportunidad. No sé si me explico. Es como que queda fuera, no queda asociada a la oportunidad, sino que yo me creo una tarea directamente en la ficha de la cuenta. Bien, aunque a nivel de gestión de tareas es igual de eficiente, porque yo sé que tengo que hacer un presupuesto para tal cuenta, a nivel de eficiencia de trabajo no es bueno, porque estoy mezclando tareas que son propiamente de gestión de esa cuenta con tareas que son relacionadas o están estrechamente relacionadas con la consecución o el cerrar una venta, esa oportunidad, ¿vale? El cerrar esa oportunidad o ganar esa oportunidad. De tal manera que pierdo ahí una trazabilidad importante. Es decir, resumiendo, recomiendo que cualquier acción que tengáis que desempeñar o programaros
para una oportunidad creada o relacionada con una oportunidad creada, la creéis siempre asociada a la oportunidad. Porque de todas maneras, cuando vayáis a la cuenta, como es una relación entre base de datos, aunque estéis en la base de datos, aunque estéis luego en la cuenta, vais a ver esa tarea que a su vez está relacionada con una cuenta. ¿Me explico? Todas estas partes os animo, conforme vaya creando cursos, lo iréis viendo de una manera más visual, y si os surge alguna duda, ahí en los cursos os va a quedar muy, muy clarito, ¿de acuerdo? Pero la idea es esa, la idea es que yo puedo crear una tarea en la cuenta, siempre y cuando sea para, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de una tarea típica para asociar en una cuenta o en una oportunidad. Un cliente pues mira, que me planteo como a nivel de tarea comercial es visitar una vez al mes. Tarea, visitar una vez al mes, visitar al cliente para valoración de mi servicio. Pues yo me la creo en la cuenta. ¿Por qué? Porque es una cita, o quiero quedar con él de manera recurrente o de manera habitual, simplemente pues para no perder ese vínculo, ¿vale? Ahora bien, una tarea sería en reunión con el cliente para presentar el presupuesto de la oportunidad, ¿vale? Que le voy a vender, el producto que le voy a vender. Eso tiene que estar asociado a la oportunidad, ¿vale? No me enrollo más con este tema, creo que ahora sí que debéis haberlo tenido claro. Vale, más cosas. Como decía, hay una parte que es común al resto de módulos, que una es la que estamos hablando ahora, la sección de actividades, pero también podemos ver que nos podemos encontrar con que tenemos también la posibilidad de adjuntar documentos adjuntos, como cualquier otro de los módulos. Pues yo que sé, si he preparado un presupuesto con mi programa de facturación o de estimación de presupuestos, lo he creado y genero un PDF, lo puedo adjuntar a la oportunidad, cosa que os recomiendo muy mucho, ¿de acuerdo? Es decir, yo siempre os recomiendo que todos los documentos de la oportunidad se queden adjuntos a la oportunidad, porque así es muy fácil. Si mañana yo tengo que discutir, o yo o mi compañero o alguno del equipo, o incluso yo, porque al final si hay muchos clientes o hay muchas oportunidades, me puedo perder, y es una manera muy rápida de tener acceso a ese presupuesto. Si yo tengo que ir a mi ERP o a mi programa de facturación o de presupuestos, pues a lo mejor no tengo la facilidad de hacerlo, o desde el móvil, por ejemplo. Entonces, si lo adjunto ese PDF en la ficha de la oportunidad, en el módulo de oportunidad, pues la ventaja es que yo, incluso desde la aplicación móvil de Zoho CRM, puedo acceder a ese presupuesto en tiempo, en la calle, o por si me llama por teléfono. Es decir, lo tengo mucho más accesible que tener que irme al programa, etcétera. Es decir, pierdo un minuto en el momento de generar el PDF y subirlo aquí, pero gano mucho tiempo. Pues eso, en un futuro, es una pequeña inversión. También hay una parte muy, muy interesante, que es que es una sección que se llama historial de fases. Esa sección, lo que tiene muy chulo es que te permite todos esos cambios de fase por los que ha ido pasando la oportunidad. Nos va a decir por cuáles ha pasado, lógicamente vas a ver el último en el que está, y además los días transcurridos, el tiempo que ha transcurrido entre una fase y otra. Esto nos puede ayudar incluso a detectar cuellos de botella, es decir, si tardo mucho tiempo entre pasar de la fase nueva a la fase de iniciar el presupuesto, pues estoy viendo que ahí hay un problema, y el problema estriba ahí, en que tardo mucho tiempo en ponerme con las tareas, con las oportunidades, ¿vale? Bueno, pues actividades abiertas, cerradas, ya lo hemos dicho, productos, presupuestos, todo esto también depende de la versión que tengáis. Hay otra sección que la gente creo que utiliza poco, que se llama roles de contacto, ¿vale? Roles de contacto y competencia, y competidores, perdón. Son dos secciones. Por ejemplo, roles de contacto, a mí me gusta utilizarlo mucho. La de competencia lo solemos gastar menos, depende del cliente, pero muchas veces, salvo que sean sectores que tienen una competencia muy clara, no lo suelen poner, entre otras cosas porque muchas veces presentas una oportunidad y no sabes que otros competidores están también presentando esa oportunidad, ¿vale? Pero los competidores, y perdonar que me vaya de un sitio a otro, los competidores serían eso, dar de alta o asociar a esa oportunidad que otras empresas de la competencia están trabajando o están pues eso, optando a esa posibilidad o esa oportunidad, que puede venir en un momento dado, puede ser interesante tenerlo controlado. Y como decía, los roles de contacto están muy bien, porque la oportunidad solamente te permite tener un contacto asociado, ¿vale? Situaros, cuenta, contacto.
Pero si en una oportunidad intervienen más interlocutores, puede estar el responsable de compras, el responsable técnico, no sé, X persona más, pues lógicamente en oportunidad en contacto siempre se suele tener la principal, con la que hemos tenido una relación o tenemos una relación más estrecha para el seguimiento de la misma, ese contacto de nuestro cliente. Pero en roles de contacto es interesante añadir que otros personajes intervienen en esta por si en un momento dado yo necesito pedir, imaginaos que es un tema de una implantación técnica, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo que implantar un CRM. Entonces, si tengo que hablar con alguien técnico, no voy a hablar con el gerente, pues hablaré con el que tenga el rol del departamento técnico, el de jefe de informática, o el de contabilidad, porque tengo que preguntarle un tema de contabilidad, pues me voy al rol de contabilidad, ¿vale? Eso es interesante, esa funcionalidad. ¿Vale? Los correos electrónicos, lógicamente te van a aparecer los correos electrónicos también que tienes con el contacto, con lo cual también viene muy bien porque a un golpe de vista puedes tener también organizados los correos electrónicos de los contactos asociados a esta oportunidad, ¿vale? Bueno, pues básicamente es esto todo lo que te permite hacer la oportunidad. Que por hacer un poco de repaso final, bueno, sí un detalle que no os he comentado cuando os he hablado de lo de las fases, ¿vale? Y es que el CRM tiene un concepto de probabilidad, ¿vale? Esto se puede configurar, todas las fases, no lo he dicho, pero bueno, sí que lo he dicho, que podéis, debéis, no, a ver, no he dicho que se puede hacer, pero he dicho que debéis hacerlo. Me explico. Lo que quiero decir es que las fases de una oportunidad las deberéis definir vosotros y después se pueden configurar en el CRM para decir la fase 1 es esta, la fase 2 es esta, la fase 3 es esta. Y el CRM tiene un concepto que se llama probabilidad, ¿vale? Es un concepto que lleva un porcentaje asociado a cada una de las fases. A mí la mayoría de mis clientes me han dicho que al final esto no lo usan. Es, por ejemplo, la fase nueva, un 10% de conseguir ese objetivo. Si tenéis ese dato o lo tenéis calculado, ya os digo que sobre todo en los pequeños o la mayoría de las empresas, por lo menos aquí, no lo suelen utilizar, o yo por lo menos con los que he trabajado, pero que sepáis que al final ese porcentaje se aplica a, si yo tengo una cantidad de un proyecto que va a costar 1.000 euros, ¿vale? Pues el 10%, ¿vale? Si la probabilidad le he puesto un 10, pues sería el 10%. Si le he puesto la probabilidad de la fase 2 es un 20%, pues sería la cantidad que de ese importe inicial, ese importe que yo tengo estimado que puede costar, es como un presupuesto estimado, ¿vale? Pues lo calcula. Al final simplemente es para eso. ¿Qué más cosas? Bueno, sí, aquí hay una trazabilidad, aunque no hemos hablado de las campañas, lo hablaremos en posibles, perdón, en siguientes podcasts. No sé, de momento todavía no tengo muy claro cuál va a ser el siguiente que hablaremos. Una opción podría ser el de campañas. Pero os digo, aquí aparece un campo también que se llama fuente de campaña. La fuente de campaña sí que lo hablamos de ella cuando hablamos de la terminología en general. La campaña son eventos comerciales que realiza una empresa para conseguir posibles clientes. Vamos a dejarlo en esa pequeña definición, no voy a entrar más en detalle. En esas campañas lo que conseguimos son posibles clientes, que a su vez esos posibles clientes se van a convertir en cuentas y contactos y por lo tanto esos posibles clientes cuando se les va a ofrecer una oportunidad y esa oportunidad va a ser el módulo en el que estamos. Al final esa oportunidad se va a conseguir que se cierre como ganadora o perdedora. Por lo tanto, si ese posible cliente viene de la campaña, por ejemplo, que sea Feria de Madrid, ¿vale? Ese posible cliente viene con esa fuente de campaña, ya lo va arrastrando porque se ha asociado a esa feria. Al convertirse sigue arrastrándolo y la oportunidad queda asociado a esa feria. De tal manera que esto al final, generándonos un informe, podemos llegar a la conclusión de saber de esa feria de Madrid qué volumen de posibles clientes se han conseguido y de esos posibles clientes cuántos se han convertido en oportunidades y después cuántas oportunidades se han ganado. Con lo cual podemos hacer una estimación de cara al año que viene si tenemos que ir a la Feria de Madrid o no. Si los gastos que hemos tenido en esa feria o en esa campaña han sido unos y los beneficios que hemos obtenido han sido otros. Comparamos y ya tomamos las decisiones que correspondan. Por lo tanto, como veis,
el CRM, conforme vayamos entrando, vamos a ir descubriendo que tenemos muchas formas de obtener información que nos ayuden a decidir y por tanto a optimizar mejor nuestros recursos presentes y futuros. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas así podemos hacer con una oportunidad? Pues a nivel básico hay alguna cosita más, pero bueno, el tema de generar notas, que yo creo que ahora tampoco tiene más importancia. En principio, más o menos, estas son las funciones muy así por encima y sin entrar en detalle que podemos realizar con una oportunidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos dar por cerrado esta pequeña, bueno, yo siempre digo pequeña, aunque al final me enrollo un poquito, pero esta introducción que creo que os puede ayudar mucho a entender este módulo de oportunidades, y espero que gracias a esta información pues podáis cerrar más ventas y por tanto a rentabilizar mucho más Zoho CRM. Así que sin más, espero que os haya gustado el podcast, y si es así, espero vuestra valoración, a ser posible, de 5 estrellas en iTunes. Si también lo escucháis en iVoox, pues también un me gusta, y vuestros comentarios, por supuesto, en ambas plataformas, o si lo escucháis desde el blog, pues nada, un comentario sería de agradecer. Pues nada, lo dicho, hasta el próximo podcast, que será una sorpresa porque todavía no he pensado de qué vamos a hablar. Muchas gracias.